Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa está con nosotros la doctora Ángela María Buitrago Ruiz. Ella es abogada colombiana, doctora en Derecho y Sociología, fue fiscal adjunta ante la Corte Suprema de Justicia y ha estado muy de cerca en las investigaciones sobre lo sucedido con los 43 muchachos de Ayotzinapa, pues desaparecidos de manera violenta desde el año 2014. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, Luis, a ustedes muchas gracias por la invitación y un gusto estar en Telesur. Doctora, ustedes acaban de presentar en México su tercer informe, una verdadera carga de demolición. Llegan a una serie de conclusiones que a lo mejor se podían intuir o sospechar, pero sobre los que no había evidencia dura y ustedes han logrado documentar. Por ejemplo, muestran un documental, un video captado por un dron de la Marina en el basurero de Cocula, donde se supone, según el relato oficial, habrían prendido fuego a los cuerpos de los muchachos desaparecidos, y lo que ahí se puede ver es un montaje, marinos aparentemente sembrando pruebas, eh, todo esto antes de que oficialmente se diera a conocer el caso de Cocula. ¿En qué altera el relato oficial estas evidencias? A ver, lo primero que les quiero contar es que cuando nosotros encontramos no solo ese video, sino otras evidencias documentales que hacen parte del tercer informe y que nos permiten avanzar en las hipótesis que habíamos dejado y sobre todo en el tema del basurero, que es una hipótesis que se tiene que seguir trabajando. Llegó el momento en que llegamos a ver este video con mucho cuidado y lo que podemos decir categóricamente es que la historia de la investigación inicia hacia las 10:30 de la mañana del día 27 de octubre del 2014. ¿Eso qué quiere decir? Que formalmente hay constancia de lo que pudo haber sucedido parcialmente después de las 10:30 de la mañana, pero no hay ningún elemento que permita saber o permitiera saber qué había pasado de las 10 hacia atrás. El tema del basurero es un tema muy complejo porque precisamente allí se dijo, como usted bien lo narra, que podría haber sucedido un evento. Y por esa razón, tanto el basurero como el río San Juan en Cocula son sitios fundamentales para la verificación. Nos encontramos con que en el basurero hay una operación por lo menos registrada a través de este dron desde las 6:25 de la mañana del día 27 de octubre. Y esto quiero ser categórica, nosotros somos muy cuidadosos en afirmar los hechos, por esa razón los describimos. Solo mirar el video permite concluir que efectivamente llegaron más de 10 personas que pertenecían a una institución hacia esa hora, que deciden subir y bajar hacia la parte que se denominó la zona B del basurero, donde presuntamente habían, según la versión inicial y las torturas, indicado que habían incinerado a los 43 estudiantes. Pero resulta que la parte de arriba que se ve en ese basurero es la zona que se ha denominado la zona A o zona primaria. ¿Y por qué es tan importante la zona primaria? Porque según la narración inicial, habrían dicho en ese momento bajo tortura que en ese sitio habían asesinado a algunos de los estudiantes que venían vivos y a otros los habían depositado allí porque venían muertos.
Si nosotros vemos esto, en particular tenemos que decir dos cosas. Toda la evidencia que quedó en la escena A, si hubo disparos, sangre, cabellos, arrastre, pues vemos que también hacia las 7:20 de la mañana deciden hacer un fuego en esa zona en donde efectivamente tampoco tuvieron ningún cuidado con una escena que podría haberse utilizado. Pero dos, de esta información nada reposa en la investigación, Luis. Y esto hace que entendamos que cuando llega el EAF, que es el cuerpo de investigación coadyuvante de los padres, y aquí tienen que saber algo, y es que con la PGR, desde que inició la investigación a principios de octubre, la condición es que los peritos de la EAF tenían que estar presentes no solo en los lugares, sino para hacer el levantamiento de la escena y para inclusive mirar, observar y evaluar los restos. Desde ese punto de vista, cuando llega el EAF son las 12 del día. Nadie le informa lo que ha sucedido, que no solamente es que pasan estas 12 personas, que prenden fuego, que bajan, que suben, que perfectamente se ve y se describe en el video cómo inclusive llevan o traen o hay como los famosos bultos blancos. Todo esto también lleva a que hubo otro segundo grupo a las 8:30 de la mañana, que tampoco, a pesar de ser PGR, o sea, Procuraduría General de la República, a la cabeza iba Murillo Caram, el procurador de entonces, tampoco acordonan la zona, sino que se dedica un grupo más o menos de 40 personas a bajar nuevamente, pero lo más importante también es que no solo bajan, sino que se puede ver en las imágenes que algunas personas levantan cosas, botan cosas, con el pie le pegan para quitar de donde se encontraban los elementos las cosas. Y esto, digamos que podría ser indiferente en cualquier otro lado, menos en una presunta escena del crimen. Pero además encontramos también que pasó un avión, como lo vieron ustedes, o un helicóptero en particular, y pues obviamente remueve todo lo que se encuentra en la base del basurero. ¿Y esto a qué lleva, Luis? A que sencillamente toda la investigación que parte a partir de las 12 del día por cuenta del EAF, ya lo dijo el EAF, emitió un comunicado y Mercedes Doretti, su directora, tuvo una entrevista con Carmen Aristegui y dijo categóricamente, la afectación que se causa con todas esas actividades es nociva y debe ser investigada. Nosotros ya hicimos la denuncia públicamente el día del informe, pero esto permite decir algo que también es importante tenerlo en cuenta. Este es un momento posterior a los hechos de desaparición, exactamente un mes después. Pero es un sitio donde podría haber habido información según los torturados. Pero sobre esa base tenemos que decir entonces que esto debería haberse reportado dentro de la investigación, nunca se hizo. Nunca se hizo. Ustedes también, doctora, llegan a la conclusión, tienen las evidencias de que los muchachos de Ayotzinapa fueron infiltrados por el ejército, que había informantes que daban cuenta prácticamente en tiempo real de muchos de los movimientos que ellos estaban realizando y que curiosamente una parte de esos reportes se suspenden en el momento más dramático de los hechos. ¿Qué significado tiene estas conclusiones y estas evidencias que ustedes encontraron? A ver, el significado claro es que nosotros encontramos que había operaciones contra insurgentes, es decir, que tenían catalogados a los estudiantes como insurgencia. Desde ese punto de vista, había un seguimiento real, en tiempo real, de el minuto a minuto, no solo a los lugares donde llegaban, sino dentro de la escuela, cuando salían de la escuela,
cuando se movilizaba. Encontramos una cantidad de documentos en donde permiten decir incluso que durante más de 10 años los movimientos de los estudiantes fueron objeto de seguimiento en tiempo real y constante. Pero además, el día 26 de septiembre, lo particular es que no solamente fueron seguidos, sino que fueron informados, pero que venía un cúmulo de información muy importante. El cúmulo de información muy importante es que desde los primeros días de septiembre, las normales rurales se reúnen para planear el viaje a México para conmemorar la masacre de Tlatelolco del año 68. Esto estaba informado en tiempo real. Usted encuentra los documentos en donde dice, hoy hubo reunión de las normales. Más o menos son 450 estudiantes de las normales, de las que todavía sobreviven, que son 15 normales. Se le encargó a la normal rural de Ayotzinapa, a la Raúl Isidro Burgos, que sea la que maneje el aprovisionamiento, el desplazamiento, porque nos vamos a reunir en ese lugar para salir para Ciudad de México. A partir de ahí, todos los movimientos de los muchachos frente a toma de buses, frente a información de este hecho, fue reportada no solo por las instituciones militares, sino por las instituciones también como el CISEN y como otras autoridades que hacían igual labores de inteligencia o búsqueda de información. ¿Le parece, doctora, si vamos a una pequeña pausa y ahora Sí, retomamos perfecto. su relato? Perfecto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos un muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre el tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa con la doctora Ángela María Buitrago Ruiz. Doctora, antes del corte en el que la interrumpí, nos estaba detallando cómo este trabajo de espionaje, no es otra forma de llamarlo, en esta lógica contrainsurgente, usted señala, no solo lo realiza el ejército, sino también los aparatos de inteligencia como el CISEN. Sí, el tema permite entonces llegar a mirar inclusive cómo a partir de ahí hay documentos que relatan las placas de los buses que tienen los muchachos, los buses, la marca de los buses, cuántos buses han tomado, y todo esto se ve de manera consecutiva hasta el día 26 de septiembre del 2014, en donde inclusive saben exactamente que ese día, al mediodía, a las 12 del día, los muchachos de la Normal Isidro Burgos deciden tomar unos buses en Chilpancingo y son repelidos por la autoridad y convencidos de abandonar Chilpancingo y se van sin buses. Pero para poder hacer todo esto, ellos se desplazaban en unos buses que tenían unas placas que ya conocían ampliamente los policías y son informados en tiempo real de que hacia las 6 de la tarde del 26 de septiembre salen de la escuela, inclusive hay un OBI que es una persona que obtiene información y que envía información, pertenece a la entidad castrense, que está parada sobre la carretera de Tixla, donde queda la escuela, y les avisa a Iguala que los muchachos se dirigen por la carretera que va a Iguala. Cuando llegan los muchachos en dos buses, de los cuales ya tenían las placas, la marca, el número de personas que van allí, entonces empiezan a ordenar digamos, que todas las personas que están en función de obtener información sobre los estudiantes emitan toda la información de los movimientos de los estudiantes. Entonces empieza a ver uno cómo desde más o menos las 8:15 de la noche empiezan a detallar que los muchachos se encuentran unos afuera de Iguala, otros en la vía que se llama el Rancho del Cura, otros que se bajan del bus y tratan de tomar autobuses. Usted ha relatado todo eso segundo a segundo. Los muchachos, al no poder tomar un bus en la carretera, paran un bus y le dicen, necesitamos este bus para irnos a Ciudad de México. El conductor los convence
de que dejen bajar el pasajero o los pasajeros en la terminal y que ahí salen para la escuela con ese bus. Se van 8 muchachos en este bus, los demás quedan en la carretera y allí entran a la camionera donde empieza a acontecer todo el punto de inicio de la posible desaparición y de la ejecución extrajudicial que se da después. Un dato escalofriante que ustedes señalan en el informe es que 22 personas que tienen que ver con el caso han muerto desde los acontecimientos y solamente 2 de ellas de muerte natural. Podemos hablar de que se está buscando limpiar una cadena de responsabilidades que vincule a quienes dieron las órdenes de la desaparición con quienes las ejecutaron. Es como Digamos si que una nada, bisagra faltara. digamos que nada se puede descartar en este caso. Y con la narración que yo venía en particular tiene que ver precisamente con que el momento más álgido es cuando toman a los muchachos después de que salen de la camionera, los detiene la policía municipal, los pone en las camionetas y se lo entrega al crimen organizado, presuntamente responsable también de estos hechos. Esas personas que usted acaba de mencionar numéricamente, muchas de ellas fueron capturadas por este caso, torturadas en este caso y dejadas en libertad por esa tortura. De esas personas fueron las que fueron asesinando poco a poco y paulatinamente. Por esa razón, no hay posibilidad de descartar ninguna de estas hipótesis dentro de la investigación. ¿Tienen ustedes ya acceso a toda la información del Ejército, de la Marina y del CISEN? ¿O hay una información que estos cuerpos se sigan reservando? Digamos que saber el total de la información que tiene la Marina, el Ejército, los organismos de seguridad es muy difícil, porque lo que nos ha tocado es el trabajo a la inversa. Es decir, no han sido ellos los que han dicho todo esto es lo que les sirve, sino que nos han informado parcialmente de ciertos documentos, nos ha tocado pedir otros documentos y finalmente nos tocó ir a los archivos a buscar otros documentos. Pero hay zonas que son, como usted lo entenderá, solo y exclusivamente de conocimiento de esas autoridades. Zonas de inteligencia reservadas, súper reservadas, a las cuales pues no hay posibilidad de acceso. En ese caso, por lo menos tenemos indicio de que hay unos elementos y unos documentos que hacen falta y que deben hacer falta precisamente por todo lo que estamos narrando, pero ya se nos contestó que no existen más documentos. Sin embargo, pues si nosotros miramos el hallazgo de estos videos, tenemos claridad que hay secciones de cada institución que debe guardar información sobre este hecho, a la cual ni accedimos directamente ni de la cual nos han entregado información. Entonces, a la respuesta concretamente, sabemos que sí falta información, que por lo menos advertimos de los documentos que tenemos. Nos han dado información y la información es numerosa. Hemos encontrado también muchísima información. Te estoy hablando casi cerca de 4, casi 5 teras de información. Pero eso significa también que es como si yo entro a tu casa, pues busco donde yo creo que debo buscar, pero seguramente si tú tienes un cajón que tienes en otra parte, pues no voy a encontrar lo que tienes allí. Entonces lo que hemos dicho es a la inversa. Desde la orden que dio el presidente en el 2018 a través de la creación de la Comisión de la Verdad, la obligación era que las instituciones entregaran. Pasó 2018, 2019 y hasta el 2020, cuando el GIEI se instala con la COVAC y antes el GATT, con la COVAC finales del 2019, empezamos a insistir en la necesidad de entrega de estos documentos. Y cuando digo GATT, es que se creó un grupo inicial previo a la llegada del GIEI nuevamente, que lo constituíamos 2 personas del GIEI, que era Francisco Cox y Ángela Buitrago. En ese semestre lo que se intentó fue pedir todos estos documentos y empezaron a llegar de manera muy separada varios documentos en el año 2020, hasta que el presidente nuevamente insiste para que den absolutamente todo.
Y ahí vamos, en ese... Don Mario, uno de los padres de los desaparecidos, en su reacción al informe, dijo textualmente, muy conmovido, nos han visto la cara. Se refería a las autoridades, por supuesto. ¿Les han visto la cara, doctora? Luis, lamentablemente con las nuevas evidencias yo creo que hubo información que había podido salir desde el día 1, que habría permitido inclusive hacer acciones reales. Y cuando digo reales es que todo ha estado en un marco de simulación impresionante, reales que permitieran hallar a los hijos de los padres y madres que hoy en día tampoco tienen respuestas sobre sus hijos. Pero si además estamos viendo que las actas son falsas de la Procuraduría, que la información que se registra en las diligencias es contraria a la realidad. Por ejemplo, aparece firmando un Ministerio Público diciendo que presenció cómo sacaron unos restos y el Ministerio Público nunca fue al lugar. 2, esos restos no se sacaron como se dice ahí. 3, tampoco a la hora que se dice ahí. 4, no se sabe cómo se sacaron. Entonces, todos estos elementos que permiten decir, Luis, que lamentablemente esto está lleno de una cantidad de actuaciones, muchas ilícitas, otras irregulares, y cuando hago esta distinción es porque cuando tú dices que también obtuvieron información a través de la tortura y plasman esta información a través de algo que uno ya ve claramente, se rescataron muchos de estos videos de tortura, en donde se ve claramente que el sujeto de manera inicial dice, no, yo no tengo nada que ver, yo no fui, no conozco, y después sale recitando toda una historia de cómo fue. Y sobre esos supuestos, creo que los padres tienen que sentirse muy defraudados de un sistema anterior que no permitió tampoco caminar de manera leal ni de manera transparente. Así que yo los entiendo porque es que no solo 7 años, un día, un segundo sin sus hijos, yo creo que para ellos y para cualquier persona no solamente es entendible, sino que estarían en capacidad de comprender si las búsquedas en particular y si las diligencias hubieran sido hechas legalmente. Doctora, una barbaridad, perdón. No te preocupes. Una barbaridad como la de la noche de Iguala involucra la participación de mucha gente. ¿Cómo es posible que a 7 años las cadenas de complicidad que las hicieron posibles no se hayan roto? ¿Qué clase de miedo, pactos políticos de secreto estén establecidos para que eso no suceda? Yo creo que hay muchos factores. Primero, está involucrado sin lugar a dudas el crimen organizado. Crimen organizado que es parte del narcotráfico que existe en Guerrero o se dedican al narcotráfico en Guerrero. Pero 2, estos grupos no solamente se dedican al narcotráfico, estos grupos secuestran, matan y hacen una cantidad de ilícitos que alimentan la misma estructura. 2, hay cooptación de autoridades públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas de las entidades que tratan de proteger a este crimen organizado. Entonces, yo creo que la población tiene que estar en un temor permanente cuando sabe que no solamente está el crimen organizado, sino que las autoridades protegen en algunos casos al crimen organizado. ¿A quién denuncio? ¿A quién le digo? ¿Cómo le cuento la verdad? Si de pronto esa persona es uno de los que protege al crimen organizado. Doctora Ángela Buitrago, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Con mucho gusto, Luis, a ustedes. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Les recordamos lo que una y otra vez han dicho los padres de los 43 muchachos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hasta la próxima.